La Inglaterra victoriana. La época victoriana comienza con la coronación de la reina Victoria I de Inglaterra, en el año 1837 y finalizando con su muerte en el 1901. No fue un reinado habitual, ya que este estuvo rotundamente marcado por la revolución industrial, cambiando completamente la jerarquía social, haciendo que Inglaterra se proclamara la primera potencia económica del mundo. Aunque una crisis económica interrumpiría esta racha desde 1873 por más de 2 décadas hasta 1895, debido a una ley que favoreció injustamente los intereses industriales por encima de los agrarios. Aunque, a pesar de esto, Inglaterra siguió encabezando la economía. Por otra parte, Inglaterra alcanzó su máxima extensión imperialista con colonias como la India, Maldivas, Canadá, entre otros, afectando el comercio tanto interior como exterior a la hora del dominio de nuevas rutas comerciales y la fácil accesibilidad a productos asiáticos como la seda. El Parlamento inglés había 2 cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes estaban dirigidas por la burguesía mercantil, mientras que las de los Lores por la vieja aristocracia. Ahora vamos a hablar sobre la apertura política y el reformismo en la Inglaterra victoriana durante la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, en esta etapa la vida política en Reino Unido estaban organizados por 2 partidos políticos. Por una parte tenemos a los Tories, que representaban a los conservadores, y los Whigs, que eran los liberales. Un momento importante fue la reforma electoral en 1867, impulsada por el conservador Benjamin Disraeli, que amplió el derecho al voto a cerca de 1 millón de ciudadanos, y esto supuso el inicio de la democratización del sistema político, acercando a las clases populares al Estado y a las instituciones del gobierno británico. Un año más tarde de la primera reforma electoral, el liberal William Gladstone potenció las reformas democráticas en 1868. Las primeras reformas religiosas levantaron sospechas en la Iglesia anglicana oficial. Gladstone consiguió la separación entre Estado y la Iglesia anglicana, también eliminando la obligación de pertenecer a esa iglesia para trabajar, y eso logró permitir la libertad religiosa y mejoras positivas en la educación a largo plazo. Durante la década de 1880 se llevaron a cabo más reformas importantes, como la ley sindical y la reforma electoral en 1884, que dio aumento el número de votantes a 5 millones de ciudadanos. Finalmente, a finales del siglo XIX, en 1893, se fundó el Partido Laborista, que representaba a la clase obrera y acabó sustituyendo a los Whigs. La cuestión irlandesa. Irlanda fue uno de los grandes problemas de la política interior para Gran Bretaña desde que ésta la tomó bajo su dominio a finales de la Edad Media. Esta se mantuvo como reino independiente hasta 1800, que se aprobó la Act of Union, que unió a los 2 países. En 1945 inició la crisis de la patata, que llevó a la muerte de 1 millón de habitantes y a una inmigración masiva, creando más tensión entre Irlanda y Gran Bretaña. Irlanda no aceptó del todo esta unión, sobre todo cuando la tensión aumentó durante la crisis económica y la expulsión de irlandeses. Esto radicalizó más el movimiento nacionalista, que fue liderado por Charles S. Parnell. La violencia se intentó frenar mediante 3 acciones: una reforma agraria, la firma de un acuerdo con el gobierno y la recomendación de moderación al clero católico para evitar enfrentamientos. En 1986, Gladstone presentó la Home Rule, que convertía a Irlanda en un territorio autónomo. Esta decisión dividió a los Whigs y el primer ministro abandonó el proyecto. El problema quedó sin resolver hasta la insurrección de 1916, que dividió Irlanda en el norte, unía a Reino Unido, y el sur independiente y con mayoría católica. El conflicto no acabó ahí y las 2 partes se siguieron enfrentando durante todo el siglo XX. Dentro del sur se creó el IRA, auténtico ejército republicano irlandés auténtico, que tenía como objetivo lograr una Irlanda unificada forzando la retirada británica.